Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva versión del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Y hoy día con muy interesantes invitados, 3 invitados de hecho, estamos repletos en este estudio. Simón, Camila y Fernando. Preséntense ustedes mismos para que los conozca el público del Club Cuántico. Bueno, mi nombre es Simón Iribarren, soy profesor egresado de la Universidad de La Serena ya, pero lo que más me trae acá hoy es porque también fui parte durante mi etapa estudiantil del semillero de investigación. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Camila Segura Encina, soy egresada también de acá de la Universidad de La Serena de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Y al igual que Simón, lo que nos reúne acá, lo que nos convoca es haber participado en el semillero de investigación en mis años de estudiante y también actualmente como egresada. Y yo soy Fernando Portilla, estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía de la universidad y actual coordinador del semillero de investigación. Bueno, ya está claro que vamos a conversar del semillero de investigación, entonces quiero que me expliquen el que quiera primero. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la historia del semillero? Fernando. Sí. Bueno, el semillero es una organización, una agrupación de estudiantes con una coordinadora que es la profesora Silvia López de Maturana, que el objetivo es formarnos como investigadores, en una formación simultánea a la formación profesional. Eso es básicamente. Este grupo es no institucional, ¿verdad? No formal, es un espacio de estudiantes y de académicos de la universidad, específicamente de la carrera de Educación Parvularia, porque ahí surgió el semillero el año 2006, que continúa hasta hoy, y en realidad es un espacio en donde se propicia mucha lectura, algo distinto a las clases formales. Oye, ¿y esto se origina en qué momento de su carrera? O sea, ustedes que ya están egresados, ¿es los primeros años, el segundo año, el tercer año? ¿El semillero en sí o nuestra participación? Su participación en el semillero. Bueno, hablando de mi caso, yo me enteré muy tarde dentro de mi formación de la existencia del semillero, ya que como no es de mi carrera, llegué a él gracias a que tuve una clase con la profesora Silvia López y ella me visualizó dentro de la clase haciendo preguntas más allá de lo que debería un estudiante, creo. Y me dijo, bueno, acércate a la oficina y en el tercer año de mi formación me hago parte del semillero, siendo en ese momento el único que era ajeno a la carrera de Educación Parvularia que formaba parte. Antes habían habido otros también de mi carrera, pero de ahí en adelante ahora el semillero ha logrado incorporar casi mayoritariamente estudiantes de otras carreras que... O sea, ahora es transversal, ya no es solamente educación... Surge en Educación Parvularia, pero en el fondo es en torno a la profesora Silvia en realidad y al profesor Carlos Calvo, quienes nos hacen la invitación siempre a participar de este espacio. Explíquenos un poquito en qué consiste el semillero, qué tipo de investigaciones hace o intervenciones, etcétera. Bueno, en mi experiencia, yo el año 2008 ingresé a la universidad y el 2009 me incorporé al semillero. En ese año realizamos, bueno, del 2009 al 2010 más o menos, realizamos 2 proyectos que han sido bien clave y en los que igual yo participé, que uno fue un proyecto comunitario en un sector de acá de La Serena. Íbamos todos los sábados, reuníamos a la gente de un sector y hacíamos este trabajo para potenciar a la comunidad. Logramos muy buenos objetivos de aquello. Se configuró nuevamente, por ejemplo, la junta de vecinos, la gente se juntó nuevamente, estaban muy interesados en realizar cosas por ellos mismos y fue como un apoyo. Ese fue como el área comunitaria el año 2009-2010. Y el otro proyecto que fue bien emblemático también es uno que se llamaba La Magia de las Preguntas, en donde un grupo de educadoras, en ese tiempo éramos solo educadoras de párvulos en el semillero, fuimos a un jardín infantil y quisimos rescatar las preguntas de los niños. Hicimos toda una dinámica, recolectamos las preguntas de los niños, las categorizamos. Entonces, por ejemplo, habían preguntas del área de filosofía, del área de la naturaleza,
Y la idea, claro, tecnología, y la idea de esto era básicamente rescatar las preguntas y también abordarlas, pero no para ir a darle la respuesta a los niños, sino que ir a conversar de estas preguntas con los niños y llevar a un experto. Tuvimos varias sesiones, por ejemplo, las preguntas que hacían los niños fueron ¿qué come Dios? Por ejemplo, ¿por qué la orilla del mar se chupa el agua? ¿Por qué mi casa se cayó con el terremoto? Por ejemplo, fue el año del terremoto. Entonces, todas estas preguntas las hacían los niños, las categorizamos y luego teníamos una conversación con un experto y resultó una experiencia muy, muy buena. Oye, ¿qué come Dios? ¿Ah? ¿Qué come Dios? ¿Qué come Dios? Esa Quedó pregunta abierta. quedó abierta, claro, en el área de filosofía. Y Este año vamos a continuar con esa línea. Claro. Vamos a ¿De retomar. qué come ¿De Dios? qué come Y esa es una de las preguntas que va fija. claro. Oye, analizar. ¿y cómo es el procedimiento? ¿Cómo se integran ustedes a esto? Por ejemplo, meterse en un jardín infantil a lo mejor no es tan simple, ¿o sí? ¿Les dan facilidades o tratar con un colegio? Bueno, para la O educadora es sencillamente súper ir fácil y- entrar a un jardín. Es que en ese proyecto en sí fue por contactos. Ujú. Yo recuerdo que una de las compañeras que estábamos en ese año, su tía era directora de una escuela, entonces propusimos el proyecto y así nos dieron paso para conversar con las educadoras, que también les explicamos de qué se trataba, se entusiasmaron y nos abrieron las puertas. ¿Cuántas personas están participando ahora en el En este semillero? momento somos 10, pero bueno, el ingreso del semillero, retomando la pregunta, es voluntario, entonces es mucho del boca a boca. Por lo tanto, yo entré el 2012 porque tenía amigos en el semillero y el 2011 durante las movilizaciones conocí a otros más y me invitaron, entonces yo decidí entrar. Y como somos una organización que se autogestiona, normalmente son, claro, por el contacto con otra persona, que alguien conoce a alguien, esa red de contacto que vamos generando por la propia autogestión, que logramos encontrar nuevos lugares donde trabajar. Ustedes me comentaban, tuvimos una reunión antes del programa, me comentaban que esto no es solo en Chile, sino que ustedes han tenido la oportunidad de salir del país, de estar en Colombia, me parece, ¿no? Sí, la mayoría. ¿En qué consisten esos intercambios, Bueno, Cualquiera. esa área del semillero, como mencionó Fernando, que nosotros trabajamos mucho con autogestión. Entonces, proyecto que nos propongamos, proyecto que nos proponemos, lo gestionamos, lo autogestionamos y lo realizamos. Entonces, dentro del semillero hay un área de pasantías también, en donde, por ejemplo, hay algún congreso interesante afuera y postulamos y vamos. Nosotros los que estamos aquí, por ejemplo, Simona fue a Colombia, Fernando también fue a Colombia y yo fui a Brasil, a un congreso de educación popular. Con otra semilla que es Luz, fuimos el 2010 a este congreso y presentamos precisamente el proyecto comunitario que estábamos realizando aquí, en este congreso. Entonces, totalmente autogestionado, nosotras nos movimos, vendimos de todo para reunir los fondos, pidiendo ayuda y básicamente el criterio es ese porque si esperamos que lleguen los recursos no nos vamos a movilizar a ningún lado. Entonces la idea crucial es autogestionar y esa es la clave para poder hacer las cosas. No vamos a esperar a que nos lleguen las cosas. ¿Y qué están haciendo ahora, hoy día? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan en este momento? Bueno, hace una semana tuvimos el como viernes. una reunión de evaluación de lo que fue el trabajo del primer semestre y de proyecciones para Ujú. el segundo semestre. Y bueno, tenemos en mente generar un seminario por octubre. Entonces ahí también hay mucho que gestionar de espacios, de transporte de los invitados que van a venir como a dar las conferencias, etcétera. Por otro lado vamos a levantar un sitio web que sería como la evolución de una revista que Ujú. nosotros sacamos para que sea más interactivo, sea más constante. ¿Esa revista ya existe o...? Tenemos un primer número ¿Ya? que está en versión digital y impresa. Denos el link después, nosotros lo Ya. promocionamos. Sí. Vamos a buscar. Claro. La idea es sacar un segundo número, esta vez digital, pero mantener también el sitio más activo, ya que la evaluación es que necesitamos mayor reflexión y mayor escritura de estas reflexiones para poder socializarlas respecto a los temas más contingentes de educación y también los más profundos que son los de siempre,
cuestionamientos que nos vamos haciendo de nuestra formación, de cómo debería ser el sistema educativo, cómo deberían ser las dinámicas educativas. Disculpa, y eso que tú acabas de decir, cualquiera, la socialización de la actividad que ustedes realizan, ¿no? O sea, además de la revista, ¿hay otros canales que ustedes usan? Bueno, una de las actividades que realizamos el primer año, o sea, el primer semestre, fue un congreso con estudiantes de Valparaíso, de la Universidad Católica, que también querían iniciar un semillero. Entonces nosotros los trajimos, les compartimos nuestra experiencia, además con pasantes que venían de la Universidad de Antioquia, Sí. de Medellín, y para que ellos también pudieran abrir su propio semillero, obviamente viviendo su proceso de creación propio, que nosotros no lo vivimos. Y bueno, y además, como nosotros pertenecemos a la carrera de Educación Parvularia y somos parte del proyecto de Educación Parvularia, también ahí tenemos bastante difusión dentro de la carrera. Tú, no me parece que tú me comentabas que habían hecho una intervención no me acuerdo en qué lugar, que tenía que ver con la organización de la gente. Sí, es un junta de proyecto vecinos. comunitario. ¿Cómo se planteó eso? ¿Cuándo se hizo Mira, eso? nosotros estábamos, fue el 2010 y estábamos en la reunión de semillero y llegó una asistente social que estaba haciendo su práctica en una localidad de aquí que se llama Punta de Piedra. Ujú. Entonces ella, conocida de la profesora Silvia, llegó y nos propuso, ella estaba haciendo su práctica ya. Entonces ella llegó y nos dijo, miren, ¿sabes que estoy haciendo mi práctica? Sería bueno que si les gustaría ir, hacemos un trabajo en conjunto. Y nosotros dijimos, ya, estaría súper interesante, vamos. Y en ese tiempo trabajamos con la Protectora de la Infancia, una organización que hay aquí en La Serena. Ahí fue el nexo. ¿Esa organización es independiente? Independiente, sí, ok. totalmente ajena. Aquí todo es Sí. independiente. Independiente, sí. Entonces nos alianzamos y comenzamos el trabajo. Fue por contacto, fue porque mucha gente, bueno, en la red de educación está muy nombrada la profesora Silvia López de Maturana, entonces hay muchos proyectos que llegan y nosotros hemos tomado y realizado. Entonces en ese proyecto comunitario que nosotros también le damos un realce al trabajo con las personas, con la gente. Estamos en educación, quizás alguien se pregunta, claro, ¿qué hace un educador de párvulos trabajando con las personas si tiene que trabajar con los niños? Pero en realidad va mucho más allá de trabajar con los niños. Entonces desarrollamos ese trabajo y en realidad fue una experiencia muy buena. La gente misma se empezó a organizar y ahí en redes. Después celebramos una Navidad con la OPD, la Oficina de Protección de Derechos de Infantos Juveniles. Y todo con red, en realidad, buscando los contactos ahí. Pero esto es transversal, o sea, un semillero puede nacer no solamente asociado a una carrera, podría ser de cualquier carrera de la universidad o de cualquier lado. ¿Es así? De hecho, el origen de los semilleros son los semilleros colombianos, donde hay semilleros la idea viene de ahí. ingeniería, De Colombia. semillero en ingeniería y medicina, todo. De hecho, para ellos es obligación participar de un semillero dentro de su formación. La diferencia de este semillero es que es voluntario, que no está dentro de la formalidad de las instituciones. Claro. ¿Por qué piensan deliberadamente piensan ustedes que aquí en Chile eso no es parte de la formación? ¿Sería bueno que fuera parte de la formación universitaria? Creo que dos ideas un poco encontradas respecto a eso. Primero de que si es que fuese obligatorio sería institucionalizado, por lo tanto evaluado, sería pierde mucho del sentido que tiene este semillero por su funcionamiento, porque finalmente uno está ahí disponiendo de tiempos aparte de los que tiene por obligación, que pone toda su voluntad, como la vocación también de querer hacer más actividades dentro del espacio universitario, de tener reflexiones que no están previamente guiadas o establecidas en cuanto a los temas, etc. Yo creo que se perdería un poco eso si es que fuese obligatorio, pero sí sería muy interesante que todos tuviesen la oportunidad de tener experiencia investigativa desde el primer año de ingreso de la universidad, que en Chile por lo menos yo he visto muy poco, por lo menos en las universidades. Sí. En ese sentido yo igual, este semillero es abierto a cualquier persona que quiera ingresar. Entonces nosotras, bueno, cuando yo estudiaba, hacíamos la convocatoria al inicio del año académico, presentábamos qué era el semillero, hacíamos toda una reunión con la gente de la carrera de la universidad
Y de ahí llegaba gente, llegaban algunas estudiantes, pocas en realidad, no muchas se interesaban, pero es abierto, totalmente abierto, y a diferencia, claro, de los semilleros colombianos, este semillero es totalmente informal y autónomo. Pero Entonces, siguen, por ejemplo, ahora cuando hacen convocatoria, ¿hay más participación de los estudiantes? ¿O que sí, generalmente pues, la gente estado- empieza a subirse cuando ya está la cosa organizada? Sí. Claro, de hecho pero- creo que este es el año que más población Claro. tiene Sí, el más semillero. gente tiene el Este semillero. año, porque nosotros también recibimos a pasantes internacionales. Entonces este año tuvimos un total de 13 estudiantes durante todo el semestre. Y cuando yo entré al MENA en el 2012, yo creo que fue uno de los periodos que menos cantidad de gente tuvimos, que fueron 5 en total, Ah, pero así está bien. permanente. Claro, pero el propio o sea, la propia lógica de funcionamiento que tiene el semillero hace que mucha gente se vaya restando. O sea, encuentra que quizá el compromiso que nosotros asumimos y que es voluntario no se puede llevar con la carga académica, y por lo tanto ellos mismos se van restando. No es que uno los saque, sino que la propia Ellos persona mismos, se sí. van restando porque creen que no pueden con el ritmo del... Me estaban diciendo que bueno, ha aumentado el interés por participar en los semilleros. Explícame un poquito por qué. Hay algo que no entiendo. En Colombia esto es parte de la estructura curricular de las carreras. Eso, en caso de ello, ¿eso es evaluado? Tiene crédito. Ah, ya. Por lo tanto, el estudiante tiene que tomar esta opción para poder pasar de sus años, de su asignatura. aprobar. Y también los semilleros en Colombia, bueno, van desde preescolar hasta la universidad. Ujú. Por lo tanto, ellos, la lógica de financiamiento y funcionamiento que tienen los semilleros es parecido al proyecto Explode acá en Chile, con la diferencia de que allá los propios profesores de los colegios y de las universidades son los que van guiando y son proyectos permanentes, o sea, tienen financiamiento permanente y no por proyecto que van a realizar. Esa es la... O sea, es obligatorio. Claro. No Es es una- que tú vayas a postular, sino que tienes que participar sí o sí. Digamos que es como religión en los colegios, que la nota va, pero no influye en el promedio final del Ahora, si esto estudiante. fuera parte de sus carreras, pero no a ver, obligatorio entre comillas, no evaluado, sino que parte de su actividad, ¿eso podría ser lo interesante? Te estoy dando una Sí, alternativa sí. media extraña, ¿no? Ahora, mi... ¿O prefieren que sea absolutamente voluntario, yo- como los bomberos? Claro, Pero ya es- lo- por ejemplo, si existiesen todas las carreras, para mí sería súper bueno que siempre y cuando se mantuviese esta Ujú. de ser voluntario, no evaluado, porque en el fondo uno, desde la cultura escolarizada que uno llega a la universidad, hace las cosas por el deber ser, Ujú. porque tienes que hacerlas o Ujú. por la calificación. Por lo tanto, también das lo que te exigen, ¿no? Pero acá nosotros tenemos una tendencia a ir siempre un poquito más allá de lo que simplemente es el compromiso moral, por así Ujú. decirlo, sino que Claro. siempre estamos también es un compromiso que es mucho más fuerte, lo que decía Fernando, aguantar la carga académica. Muchos de nosotros también trabajamos mientras estudiamos, pero lo que... ¿Pero será solamente eso, la carga académica, el exceso? Esa es mi pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Simón, la mentalidad escolarizada, o sea, de hacer el mínimo esfuerzo y poder sacar el título o lo que te están ofreciendo para lograrlo. Hay una experiencia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, donde se hace como un electivo, una idea muy similar al semillero, pero como electivo, y finalmente los estudiantes terminan siendo ayudantes en publicaciones de los profesores, y Ujú. tienen la nota y luego no tienen continuidad. A diferencia de nosotros, que los propios Simón y Camila, ellos han vuelto después de egresar de la carrera, entonces no tienen esa, no sé cómo decirlo, ese amor o Es que esa... se genera relación. como un sentido comunitario prácticamente, Ujú. o sea, una identidad con el grupo. Es como que tú lo pones debajo de tu firma, Ujú. así, además de ese proceso y de semillero. Es como Ujú. una cosa de que nos da cierta identidad y reconocimiento también dentro de las personas que conocen el semillero. Abre muchas puertas de ser del semillero, en el ámbito académico, en el ámbito de todos los temas que tienen que ver con niños. ¿Pero no será que la cultura en la que vivimos hoy día, este país, no tiene mucho que ver con la solidaridad? Exacto. ¿No? Son esos elementos que juegan en contra, Sí. la fragmentación, etcétera. Absolutamente. Yo creo que principalmente en el área universitaria, que al final uno entra a competir con el resto Ujú. para ser el mejor
Y si eso significa que al resto le vaya mal, da lo mismo. Es una lógica de Claro. mercado educacional, Claro, no una totalmente. lógica de cooperación ni de intercambio. Nosotros Claro. en ese sentido el semillero va en contra de eso, porque siempre está, como mencionaba, la espera de recursos o nosotros formándonos, ya formados como profesores educadores, tener esta idea o ir un poquito más allá de lo que te entregan, de lo que estudiaste, eso es la idea de un profesor en realidad, que vaya un poco más allá, que no se quede solamente con la clase. Y esa es como un cuestionamiento, una característica nuestra, que nosotros no ganamos nada con el semillero. No ganamos nota, no ganamos puntos para nada, no ganamos nada. Trabajo. Es totalmente Ganamos voluntario. trabajo, De yo hecho, quiero. ganamos Trabajo más voluntario. trabajo, Trabajo voluntario. Están en la absolutamente. tele. Más encima. Entonces, en relación a eso, no es mucho más trabajo. Claro. Es mucho más trabajo, más compromiso, pero por lo menos a mí, y yo creo que a ustedes tampoco, les pesa. Nosotros en el semillero nunca hemos tenido quejas de que ya tenemos que leer de nuevo esto, porque tenemos muchas lecturas, mucho pensamiento crítico que potenciar, porque mal que mal tenemos que pensar las cosas desde otra mirada. Actualmente están en educación sobre todo, las cosas están bien complicadas, entonces tener una postura más distinta. Además, la autogestión nos forma en un área que para nosotros es bastante débil, que es el tema de la gestión. O sea, por ejemplo, las pasantías que nosotros realizamos, el dinero se junta entre todas las semillas, sin importar quién viaja. O sea, como él va en representación de todo el semillero, todos trabajamos porque él logre juntar el dinero para viajar. Pero además de eso hay que organizar coloquios, hay que organizar las propias pasantías, hay que organizar seminarios. Nosotros tenemos que organizarnos, y que somos bastante dispersos también, coordinar Sí, pues horarios. además tienen que ir al coloquio de matemáticas, lo siento. Iremos. Entonces, claro, esa es una formación adicional que yo creo que aunque uno la vaya a planificar, se da de una forma totalmente casual. ¿No? En la formación formal de la universidad te hablan de proyectos, te hablan de investigación, te dicen cómo debería ser, pero... Pero falta espacio para Nunca la llegas a libertad, hacerlo. ¿no? Claro, para la para creación Exacto, propia. no, yo creo que nos falta el espacio porque cuando yo, aparte de semillero, por ejemplo, participé mucho del centro estudiante y ahí aplicaba como las mismas lógicas de semillero de organizar cosas, pero por motivación. Entonces, pero esos espacios que son más libres, son libres y siempre van a estar y uno los hace. Pero la formación que entregan te hace pensar que solo puedes hacerlo si es que alguien te aprueba ese proyecto. Por ejemplo, ya yo voy a hacer una charla solo si la jefa de carrera me dice que sí, o solo si quien da los fondos para que esto se realice lo hago. Si no tengo la excusa, bueno, es que no me lo aprobaron. Y no Bueno, hace acá nada. nosotros, como Y no si no me esperamos... dieron la plata no voy, Claro, porque no si tengo no me la dieron la plata, plata. No, voy, no me, no hago esto. no me salió la plata para poder hacer la pasantía, Claro. no me la aprobaron. Yo, por ejemplo, hice una pasantía que podría perfectamente haber sido mi práctica profesional en Colombia. No me la aprobaron en mi carrera, dije, bueno, congelo y me voy igual. Porque en el fondo porque no es institucional. juntar la plata por otro lado, porque eso fue lo que me enseñó el semillero. Bueno, si la institución te dice que Si no, no, bueno, lo hago tu yo. espacio libre, Claro, exactamente. te organizas con tus amigos, tus compañeros, con tus colegas. Y esa lógica es muy rescatable en el área de educación, nosotros como educadores. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando estemos en aula, o los que ya hemos estado por poco tiempo, no va a ser excusa que no me llegó el material, así que no puedo hacer nada aquí. O no me llegaron los recursos, no puedo hacer clase. No tengo el data, no puedo pasar la Claro. clase. Son excusas en realidad. Fernando está estudiando todavía, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ustedes dos están trabajando? Sí, Sí. sí, trabajando. Pero están en el colegio. En rubro de educación. Ya, o sea, pero no específicamente No, haciendo yo estuve clases, haciendo o- aula 1 año y medio y ahora estoy trabajando en otras partes. en otras cosas. Investigaciones. No te voy a preguntar el detalle. Claro, eso no corresponde. estuve en aula en algunos reemplazos, pero por 3 años estoy en una investigación Fondesit, Qué que bueno. se llama Asombros Educativos Infantiles y Propensión a Aprender. Ese es el de Carlos Calvo, De ¿no? Carlos Calvo, exactamente. Y yo soy la etnógrafa de la investigación. Ya. Entonces yo voy a los colegios, hago registro etnográfico y
por 3 años me desempeñaba en eso. ¿Y cuánto te queda para egresar ya? Un año. Estamos cerca ya. Estamos No, cerca, la recta final. pero mandémosle un mensaje a tus Por profesores. favor. Aprovecha ahora. Desde la tribuna. Claro. Oye, muchachos, igual es corto el tiempo en radio. Entonces, sí. Fernando, Camila, Simón, yo quiero que ustedes le digan al público, le manden un mensaje y digan lo que quieran decir en estos momentos, estos minutos de libertad que tienen en la radio universitaria. ¿Quién empieza? Ya, bueno. Ya Simón. Bueno, primero yo creo que destacar mucho a la profesora Silvia López de Maturana, que es la coordinadora académica del semillero, que nos hace la invitación, que nos inspira un poco a seguir en esta línea, que nos da todos los contactos, los lineamientos siempre para poder tener otros puntos de vista. O sea, un eterno agradecido de esa instancia, de esta invitación al semillero y invitar a académicos, a estudiantes a que formen otros espacios similares al semillero o iguales al semillero en su estructura, pero en otras carreras, con otras temáticas. Hace falta ese espacio de hacer las cosas por querer hacerlas, por pensarlas libremente y transformar un poco esta universidad que está un poquito Dilo, quieta. No sé. Libérate, es el momento. Bueno, yo primero agradecer el espacio aquí por haber gestionado este espacio y también invitar a los estudiantes, a los profesores, que en realidad hagan vida universitaria, porque a veces llega a dar pena entrar a la universidad y que no haya nadie haciendo nada. Entonces, tienen los espacios, están las herramientas, pensemos distinto, no repitamos más, desescolaricémonos un poco, porque en realidad esperar siempre algo por hacer algo no lleva a nada. Hagamos las cosas de corazón y si la profesión obviamente de pedagogía la escogimos, hagámosla de corazón y hagamos otras cosas. Así que los invito a eso. Fernando. Bueno, yo también agradecer la invitación. Aparte, esta invitación generó que nosotros descubriéramos estos nuevos espacios, no conocíamos, sinceramente, y ya se va a generar una red de trabajo, y también un poco atreverse a hacer las cosas. A veces uno se limita mucho en las excusas cuando piensa algo, cuando cree que no lo quiere, o sea, que empieza a ponerse excusas para no hacerlo. Y también construir espacios, o sea, nosotros intentamos construir la mayor cantidad de espacios posible y tiempo de discusión, de reflexión y de problematización de la realidad, vivir un poco en el caos. Bueno, Fernando, Camila, Simón, les doy las gracias por su participación en este programa. Ustedes han sido brillantes y a todos ustedes, queridos amigos, los invito en 15 días más a un nuevo programa de su Club Cuántico.